Estela era joven, demasiado joven para mí. Pero eso nunca me preocupó. En este pueblo, un hombre con dinero y tierras tiene derecho a una mujer hermosa, y yo poseo la mitad de este maldito lugar. No me casé con una niña ingenua, sino con una mujer que sabía exactamente lo que hacía. Aceptó mi apellido, mi casa, y la vida cómoda que yo podía darle sin rechistar. No fue de un día para otro. Fue como la lluvia cuando empieza con unas cuantas gotas antes de convertirse en tormenta. Primero fueron sus ausencias, después la forma en que se alejaba cuando intentaba tocarla. Luego, los silencios. Había noches en las que se sentaba conmigo a cenar, pero su mente estaba en otro lado. Me miraba y sonreía como si quisiera tranquilizarme, como si pensara que yo era un viejo ciego que no veía la verdad. Pero yo la veía. También veía a los demás. En un pueblo como este, las miradas lo dicen todo. Hombres que antes me saludaban con respeto ahora bajaban la vista cuando pasaba. Mujeres que chismeaban en la plaza callaban cuando me acercaba. Algo se decía de mí, algo que no se atrevían a decirme en la cara. Una noche, mientras ella dormía a mi lado, observé su rostro bajo la luz tenue de la lámpara. Parecía tranquila, ajena al infierno que empezaba a arder dentro de mí. Sus labios estaban entreabiertos, sus pestañas temblaban con algún sueño lejano. Me pregunté si soñaba con él. Con el hombre que, aunque aún no tenía nombre ni rostro, ya existía en mi mente como una sombra. No la enfrenté de inmediato. No soy un hombre impulsivo. Esperé, observé. Busqué señales, pistas. Me aferré a la esperanza de estar equivocado. Pero cuando un hombre intuye algo en su propia casa, rara vez se equivoca. Al tercer día de esta agonía silenciosa, supe lo que tenía que hacer. Caminé hasta la parte más alejada del pueblo, donde las casas son pocas y las calles de tierra se funden con el monte. La puerta de la bruja estaba entreabierta, como si me esperara. Era una anciana huesuda, con ojos que parecían ver más de lo que deberían. No vengo por amor, le dije antes de que hablara. Ella sonrió, mostrando los dientes amarillos por el tabaco. Lo sé. Quiero justicia. La bruja rió suavemente y revolvió unas hierbas en un cuenco. Algunas traiciones traen su propio castigo, susurró, sin necesidad de preguntarme más. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no me detuve. Mi corazón ardía con un fuego oscuro. No importaba el precio. No importaba lo que viniera después. Porque cuando un hombre es traicionado, deja de creer en muchas cosas. Pero lo único en lo que sigue creyendo, es en la venganza. No sé si fue mi percepción o si el mundo realmente comenzó a moverse de otra forma, pero de repente, cada detalle se volvía más nítido, más evidente. Estela era distinta. Su sonrisa, antes cálida, ahora era un reflejo mecánico que apenas le alcanzaba para disimular su inquietud. Sus manos temblaban a veces cuando sostenía la taza de café en las mañanas. Y lo más revelador de todo, había un brillo en sus ojos. No el de una mujer enamorada, sino el de alguien que teme que la verdad salga a la luz. Se volvió más escurridiza. Si antes me decía con naturalidad que iría a la plaza o a la casa de su prima, ahora sentía la necesidad de justificar demasiado sus ausencias. Su voz temblaba con pequeñas mentiras mal hiladas. Me daba detalles que no le pedía, hablaba más de la cuenta, como si intentara llenar con palabras el espacio vacío entre nosotros. Yo no le decía nada. Dejé que se enredara sola, que la ansiedad creciera dentro de ella. Aprendí a mirarla sin hablar, sin darle la seguridad de que todo estaba bien. Porque no lo estaba. Mi silencio la devoraba. Y entonces, algo más comenzó a suceder. Primero fue un murmullo entre los hombres que trabajaban en las tierras. Un comentario lanzado al aire, sin dirigírmelo directamente. Hablaban de un muchacho, Mauro, un mozo que apenas tenía 19 años y trabajaba en una de las fincas vecinas. No presté atención al principio. Pero al pasar los días, noté que algo no estaba bien con él. El muchacho, que antes era fuerte y enérgico, comenzó a cambiar. Su piel se volvió ceniza, como si toda la sangre se le escurriera del cuerpo.
Caminaba con pesadez, arrastrando los pies como si cargara un peso invisible. Sus manos temblaban. Su cabello, grueso y oscuro, empezó a caerse en mechones. Vi cómo los otros jornaleros lo miraban con miedo. Los viejos murmuraban entre ellos, haciéndose la señal de la cruz al verlo pasar. Y en el pueblo, las mujeres mayores dejaban caer frases en voz baja cuando Mauro pasaba frente a ellas. Está marcado. Algo lo sigue. Ese muchacho ya no es de este mundo. Pero fue la reacción de Estela lo que me dio la respuesta que buscaba. La observé sin que ella lo notara. Sus manos se crispaban cuando alguien mencionaba su nombre. Sus ojos lo buscaban en la multitud y luego se apresuraban a apartarse. Algo en su expresión me confirmó lo que ya sospechaba, no solo lo conocía. Lo amaba. Y ahora lo veía desmoronarse. La primera vez que él cayó al suelo, Estela dejó caer la jarra que llevaba en las manos. Fue en la plaza, frente a la carnicería. El muchacho iba caminando y, de pronto, sus piernas simplemente cedieron. Cayó de rodillas, jadeando, con la mirada perdida. Los que estaban cerca se apartaron de inmediato, como si temieran que algo invisible pudiera alcanzarlos también. Pero Estela, ella avanzó un paso, con la intención de correr hacia él, de ayudarlo. Hasta que recordó que yo estaba ahí. Sentí el momento exacto en que la realidad la golpeó. El momento en que se percató de que yo la estaba observando, de que lo había visto todo. Su mano se quedó en el aire, los dedos temblando. Su respiración se entrecortó. Y en ese instante, lo supe. No necesitaba pruebas. No necesitaba verla con él. El amor que trataba de ocultar estaba ahí, en su mirada aterrorizada, en su culpa desnuda. No dije nada. No hice ningún gesto. Solo le sostuve la mirada, largo, profundo. Hasta que fue ella quien no pudo sostenerme más. Días después, los susurros en el pueblo se convirtieron en miedo abierto. Mauro empeoraba. No había médico que explicara lo que le pasaba. No había remedio que lo aliviara. Parecía consumirse desde adentro, como si algo lo estuviera vaciando poco a poco. Y luego vinieron las visiones. Lo escuché de los hombres que trabajaban en los campos. Mauro hablaba solo, con los ojos desorbitados. Decía que veía sombras siguiéndolo en la noche, que sentía manos frías sobre su piel cuando intentaba dormir. Una tarde, lo encontraron en el río, parado hasta la cintura en el agua helada, murmurando cosas sin sentido. Dicen que el diablo viene por mí. Esa noche, Estela despertó gritando. Me levanté con calma y la observé desde la puerta. Estaba sentada en la cama, con las manos apretadas contra su pecho, respirando con dificultad. Rubén, susurró, con la voz quebrada. Algo me jaló. Se abrazó los brazos, frotando la piel como si tratara de quitarse un tacto invisible. Me acerqué lentamente. Me incliné hacia ella, hasta que nuestros rostros quedaron a centímetros. Dios ve todo, Estela, murmuré, con una voz tan baja que apenas fue un aliento en la oscuridad. Y a veces, simplemente deja que el castigo llegue solo. Su cuerpo tembló. A Estela le fallaban las manos. Antes las movía con gracia, con la seguridad de quien siempre ha sido admirada. Ahora le temblaban al sujetar una taza, al atarse el cabello, al cruzarse de brazos fingiendo que todo estaba bien. Pero yo lo veía. Sabía que ya no dormía. Sabía que cada noche se revolvía en la cama, con la respiración entrecortada, con los ojos abiertos en la oscuridad como si esperara ver algo que la devorara de un momento a otro. Y quizás, ya lo veía. Mauro estaba peor. Ya no salía de su casa, y cuando alguien se atrevía a ir a verlo, lo encontraba sentado en un rincón, murmurando. Su madre, una mujer fuerte que había criado sola a sus hijos, ahora no hacía más que llorar. Habla de sombras, dice que lo llaman por su nombre. Los hombres del pueblo dejaron de mencionar su estado en voz alta, pero los rezos aumentaron en las casas. Las mujeres encendían veladoras, los niños eran llamados temprano a casa, y en la iglesia, el sacerdote comenzaba sus sermones con una voz más dura de lo normal. Algo malo estaba pasando.
Algo que nadie se atrevía a nombrar. Y mientras Mauro se consumía, Estela se quebraba. Empezó a evitarme. Caminaba por la casa como si el aire se le volviera denso en la garganta. No me miraba a los ojos. Cuando hablaba, su voz tenía un filo invisible, como si esperara que yo la atacara en cualquier momento. Pero yo no hacía nada. Esperé. Porque no había peor castigo que el que ella misma estaba viviendo. Las primeras veces creyó que eran imaginaciones suyas. Escuchaba cosas. Susurros en los rincones de la casa, su nombre flotando en el viento cuando no había nadie cerca. Pensó que eran ruidos del pueblo, sonidos perdidos en la madrugada. Hasta que una noche, vio algo. Desperté con un sobresalto cuando sentí su cuerpo golpear el mío al moverse bruscamente. Estaba sentada en la cama, con los ojos clavados en la esquina de la habitación. Rubén, susurró. No respondí. Ella seguía mirando la oscuridad, con la piel helada y los labios temblorosos. Había algo ahí. No pregunté qué. No hacía falta. Después de esa noche, Estela cambió aún más. Durante el día, se movía de un lado a otro, inquieta. No podía estar sola en una habitación sin voltear de reojo a los rincones. A veces despertaba con marcas en los brazos, moretones oscuros que trataba de ocultar bajo su blusa. No le pregunté nada. No necesitaba su respuesta. El miedo se había instalado en su cuerpo. Una tarde, la encontré en la cocina, inmóvil, con la mirada clavada en el suelo. Me detuve en la entrada, observándola. Rubén, su voz fue apenas un hilo de aire. Por favor. Se giró lentamente hacia mí. Sus rodillas temblaban. Y de repente, cayó al suelo. No con la elegancia de una mujer que finge desmayo. No con la delicadeza de alguien que espera ser sostenida. Se desplomó con un golpe sordo, como si sus piernas ya no le sirvieran. Y entonces lo hizo. Se arrodilló. Puso las manos en el suelo y bajó la cabeza. Perdóname. No me moví. No me acerqué a ella. No extendí la mano para levantarla. Perdóname, repitió, con la voz rota. Me incliné ligeramente, acercando mi rostro al suyo. ¿Por qué? Pregunté con frialdad. Sus labios se separaron, pero ningún sonido salió. No podía decirlo. No podía nombrar su pecado. Pero ya no importaba. Porque esa noche, todo se rompió. Me despertó un grito. No un grito de susto. Un grito salido del alma, el sonido de un miedo que no tiene nombre. Salté de la cama y corrí hacia su habitación. Cuando empujé la puerta, la encontré en el suelo. Estaba hecha un ovillo, con los brazos cubriéndose la cabeza, con las uñas enterradas en la madera del piso. Temblaba. Lloraba. Y en la penumbra de la habitación, con el rostro hundido en la sombra de sus propios brazos, murmuraba una y otra vez. No tiene ojos, pero me ve. Déjame saber si quieres ajustes o si continúo con la siguiente parte. Estela ya no era Estela. La mujer que una vez caminó con gracia por mi casa ahora se movía como una sombra de sí misma. Sus mejillas, antes llenas de vida, se habían hundido, sus labios, que antes me susurraban promesas, estaban partidos por la resequedad. Pero lo peor eran sus ojos. Vacíos. Perdidos. Como si la persona dentro de ella estuviera desapareciendo, arrancada pedazo por pedazo. Se había negado a dormir en nuestra habitación. Al principio pensé que era un acto de desafío, que intentaba poner distancia entre nosotros para aferrarse a su orgullo. Pero no era eso. Era miedo. Cada noche, después de que el sol se escondía, la veía apurarse a cerrar puertas y ventanas, a encender todas las velas de la casa como si la luz pudiera protegerla. Cuando la escuchaba murmurar sus rezos, lo hacía con una voz temblorosa, con la desesperación de alguien que sabe que ya es demasiado tarde. Pero no rezaba para que Dios la perdonara. Rezó para que Él la dejara en paz. Afuera, en el pueblo, Mauro estaba muriendo. Los hombres evitaban hablar de él.
Las mujeres bajaban la voz cuando su nombre salía en conversación. Pero su madre se estaba volviendo loca de dolor. Un día, la escuché desde la plaza, su voz quebrada rasgando la tarde. Que alguien lo ayude. Que alguien haga algo. Nadie se movió. Ni yo. Porque no había nada que hacer. La bruja me lo había dicho aquella noche, algunas traiciones traen su propio castigo. Y Estela estaba a punto de entenderlo. Era de noche cuando finalmente se rompió. Estaba en la sala cuando la escuché acercarse, sus pasos ligeros, como si dudara con cada uno de ellos. Levanté la vista y ahí estaba. Parecía aún más pequeña bajo la tenue luz de la vela, su cabello desordenado, su ropa arrugada como si llevara días sin cambiarse. Pero fue su rostro lo que me hizo detenerme. No había más desafío en él. No quedaba arrogancia ni orgullo. Solo quedaba miedo. Caminó hasta mí y cayó de rodillas. Sentí sus dedos helados aferrarse a mis manos, temblando. Rubén, susurró, con la voz rota. Ayúdame. No respondí. Sus lágrimas cayeron sobre mi piel. Por favor, lo que sea que me esté castigando, haz que se detenga. ¿Por qué? Pregunté con voz baja. Se aferró más fuerte a mis manos, con desesperación. No puedo más, gimió. Siento que, me está esperando en cada sombra. Rubén, por favor. Poco a poco, me incliné hacia ella. Tan cerca que sentí su aliento tembloroso contra mi piel. Dime lo que hiciste. Sus labios se separaron, pero su voz se quedó atorada en su garganta. Negó con la cabeza, todavía aferrada a mí, pero su cuerpo se sacudía como si las palabras quisieran salir a la fuerza. La empujé ligeramente para apartarla. Sus manos se soltaron. Y entonces, las dijo. 3 palabras. Dichas con un susurro ahogado, con la voz de alguien que ya no tiene escapatoria. Era él, siempre fue él. Mauro. Lo dijo sin decirlo. Lo confirmó sin querer. Y con esa confesión, selló su destino. La escuché llorar esa noche. Lloró hasta quedarse sin voz. Lloró como si supiera lo que venía. Cuando me fui a dormir, no me molesté en preguntarle si quería volver a la habitación. Sabía que no lo haría. Sabía que estaba esperando algo más. Y llegó. El grito fue tan fuerte que me despertó de golpe. Salté de la cama y corrí. La puerta de la habitación donde dormía Estela estaba abierta de par en par. El viento entraba, helado, moviendo las cortinas con una violencia extraña. La cama estaba vacía. La ventana, abierta. Corrí hacia la calle. Y no fui el único. Las luces de las casas se encendieron, los vecinos salieron con linternas y velas, algunos todavía con las mantas sobre los hombros. Alguien gritó su nombre. Pero no había rastro de ella. Solo algo quedó atrás. Cerca de la entrada de la casa, atrapado en la puerta, se movía con el viento. Su rebozo. Tirado en la tierra. Y en la tela, manchas oscuras. Manchas que no eran de tierra. El pueblo entero despertó con el grito de Estela. Las puertas se abrieron, las velas se encendieron en las ventanas y los hombres salieron con linternas y machetes, mirando a todos lados como si esperaran encontrar a algo acechando en la oscuridad. Pero no había nada. Solo el viento. Solo el silencio. Y el rebozo de Estela, abandonado en la tierra con manchas que nadie quería tocar. Los murmullos comenzaron de inmediato. ¿Se fue sola? ¿Alguien se la llevó? ¿O algo? La última pregunta no se dijo en voz alta, pero se sintió en el aire. Nadie lo quería admitir. Nadie lo quería nombrar. Pero lo sabían. Hay que buscarla. La voz del sacerdote rompió la duda de todos. El pueblo entero se movió. Linternas alumbrando los caminos de tierra, botas hundiéndose en el lodo fresco de la madrugada, hombres llamando su nombre en la oscuridad como si realmente esperaran que respondiera. Yo caminé junto a ellos. Pero en mi interior, sabía la verdad. Sabía que no la encontrarían. No viva.
Buscamos hasta que el sol comenzó a teñir el cielo. Las mujeres se quedaron rezando en la plaza, los ancianos susurraban entre ellos, y los niños, demasiado pequeños para entender lo que realmente pasaba, solo observaban con los ojos grandes y asustados. Las primeras pistas aparecieron cerca del río. El hijo del panadero fue el que encontró la tela. Aquí hay algo. Todos corrieron. Era un pedazo del vestido de Estela, desgarrado, sucio de tierra y humedad. Más adelante, a la orilla del agua, había más rastros. Marcas en el lodo. Como si algo, o alguien, la hubiera arrastrado hasta ahí. Nadie se atrevió a decir nada. Pero vi cómo se persignaban. Vi cómo sus miradas evitaban encontrarse con la mía. Porque ellos sabían. Sabían lo que había hecho. Sabían por qué había pasado. Algunos querían seguir buscando. Otros se negaron. Si algo se la llevó, murmuró un anciano, entonces no la quiere devolver. Y en esa simple frase, se selló el destino de Estela. La búsqueda terminó. Y todos regresaron a sus casas, con los labios apretados y los pasos apresurados, como si quisieran dejar atrás lo que habían visto. Yo fui el último en irme. Me quedé ahí, de pie, mirando el barro revuelto. En mi interior, no sentía alivio. No sentía paz. Solo vacío. Esa noche, la casa estaba más silenciosa que nunca. El viento no movía las cortinas. La madera del techo no crujía. Y en los rincones oscuros, donde antes sentía el peso de una mirada, ahora no había nada. Nada. Extinguí todas las velas, una por una. Y cuando soplé la última, la escuché. Débil. Rota. Apenas un susurro arrastrado por el viento. Rubén, ayúdame. Mi cuerpo se quedó helado. El aire en la habitación se volvió pesado. Y por primera vez en mucho tiempo. Me pregunté si realmente estaba solo. Estela no estaba. Pero tampoco se había ido. Desde la noche en que escuché su voz, la casa ya no fue la misma. El silencio dejó de ser un descanso y se convirtió en un peso, en algo que me envolvía el cuerpo y me hacía respirar con dificultad. Cada rincón parecía tener algo que no podía ver, algo que no estaba ahí cuando encendía las luces, pero que tampoco desaparecía cuando las apagaba. No era miedo lo que sentía. Era algo peor. Era la certeza de que no estaba solo. Los días pasaban lentos, arrastrándose como si el sol no quisiera moverse en el cielo. El pueblo se volvió distante. Al principio, la gente me miraba con curiosidad, con la misma morbosidad con la que se observa a un hombre cuya esposa ha desaparecido. Pero con el tiempo, la mirada cambió. Ahora bajaban la vista cuando pasaba. Cruzaban la calle cuando me veían venir. Y en las tardes, cuando las campanas de la iglesia resonaban en la plaza, las mujeres susurraban entre ellas, con las caras tensas y los labios apretados. Decían que la noche que Estela desapareció, alguien escuchó algo más aparte de su grito. Alguien juraba haber oído su voz, llamándome. No respondí a los rumores. No los alimenté. Pero tampoco los negué. Porque en el fondo, yo también sabía la verdad. Las señales comenzaron con cosas pequeñas. Primero, fueron los animales. Una mañana, encontré a una de mis vacas muerta en el establo. No había sangre, no había heridas. Solo estaba ahí, con los ojos abiertos, con la piel tensa y fría como si la vida se le hubiera escapado en un solo suspiro. La segunda fue una cabra, tirada junto a la cerca, con la misma expresión vacía. Para la tercera, ya nadie en el pueblo quería acercarse a mis tierras. Hay algo aquí, dijo el caporal, cuando vino a hablar conmigo. Algo que no quiere estar solo. No respondí. Él me miró con ojos serios y endurecidos por los años. Rubén, si hay algo que no has dicho, si hay algo que hiciste. Sus palabras quedaron en el aire. Esperando. Pero yo solo me di la vuelta y regresé a la casa. Porque lo que él no entendía, lo que nadie en el pueblo entendía, era que lo peor aún no había pasado. Las noches se volvieron largas.
No porque no pudiera dormir, sino porque algo no me dejaba hacerlo. A veces era un sonido en la madera, como si alguien caminara lentamente por el pasillo. Otras, era un susurro en el viento, mi nombre dicho en un aliento que me hacía estremecer aunque las ventanas estuvieran cerradas. Y algunas noches, cuando cerraba los ojos, sentía un peso en la cama. Como si alguien estuviera ahí. Como si nunca se hubiera ido. La última señal llegó una noche sin luna. Estaba solo en mi habitación, de pie junto a la cama, observando la vela que parpadeaba con una llama temblorosa. El aire se volvió helado. Mis manos se entumecieron. Y entonces, la escuché. Detrás de mí. Cerca. Tan cerca que sentí el aliento contra mi cuello. Rubén. El susurro estaba roto, desesperado, pero también había algo más en su voz. Algo que me erizó la piel. Me llevaste a la muerte. La vela parpadeó una vez. Luego otra. Y en la tercera, la luz se apagó. Y en la oscuridad, su voz. Pero no me dejaste ir. Desde aquella noche, la casa dejó de ser mía. No importaba que las llaves estuvieran en mi bolsillo ni que las puertas estuvieran cerradas. Algo más vivía ahí conmigo. Algo que no respiraba, que no dormía, que no caminaba como los vivos, pero que estaba ahí. Y cada día que pasaba, se hacía más fuerte. El primer signo fue el espejo. Una mañana, mientras me afeitaba, la brisa entró por la ventana y apagó la vela. Me quedé quieto. No por el viento, sino porque mi reflejo en el espejo tardó un segundo en moverse. Solo un segundo. Pero lo suficiente para que mi cuerpo se helara. Cuando la vela volvió a encenderse, ya no quise mirarme más. Después, vinieron los susurros. Al principio, eran débiles, palabras arrastradas por el viento, mezcladas con el crujir de la madera y el silbido de las tejas. Pero con el tiempo, se hicieron más claros. Mi nombre. Dicho en un hilo de voz. Cada noche, más cerca. Más insistente. Una madrugada, sentí algo peor. Estaba acostado, con la manta cubriéndome hasta el pecho, forzándome a mantener los ojos cerrados, a no mirar, a ignorar la sensación de que algo estaba conmigo. Hasta que lo sentí. Algo invisible. Una presión ligera sobre mi brazo. Un toque frío. Dedos. Me levanté de golpe, jadeando. Pero no había nadie. Solo la vela parpadeando. Solo mi respiración acelerada. Solo el eco de un susurro que se apagaba en la oscuridad. No podía seguir así. No era miedo lo que me movía, no era culpa. Era algo peor. Era la certeza de que lo que fuera que quedaba de Estela no descansaría jamás. A menos que yo hiciera algo. Así que fui con la bruja. Caminé hasta la parte más alejada del pueblo, donde la tierra olía a polvo viejo y las casas parecían abandonadas por el tiempo. Golpeé la puerta. Y cuando la anciana abrió, no pareció sorprendida de verme. Sabía que vendrías, murmuró. No dije nada. Solo la seguí hacia adentro. La casa olía a copal y tabaco. Velas bajas iluminaban las paredes, donde figuras de santos se mezclaban con símbolos más antiguos, más oscuros. La bruja se sentó y me hizo una señal para que hablara. No se ha ido, dije sin rodeos. Ella no reaccionó. Solo asintió. No puede irse. Su voz era firme. Segura. La dejaste atrapada. Sentí que algo en mi estómago se tensaba. No fui yo. Fuiste tú, corrigió, con una leve sonrisa. La venganza es un hilo fino, Rubén. A veces, el castigo se enreda en lo que está más allá de la vida, y no suelta. No respondí. Ella me observó, estudiándome, como si estuviera esperando ver qué haría. Tienes dos opciones, continuó. Liberarla, o dejarla ahí, entre este mundo y el otro. El aire se sintió más pesado. Yo ya sabía cuál era la respuesta. Pero no estaba listo para decirla en voz alta. Regresé a casa con el peso de su advertencia sobre los hombros.
La noche cayó más rápido de lo normal. O al menos, así se sintió. Cuando entré, el aire estaba denso. Frío. Caminé hasta la sala y encendí una vela. La flama tembló, casi apagándose de inmediato. Las sombras en las paredes parecían moverse. Respiré hondo. No importaba lo que me esperaba. Esa noche, tomaría una decisión. Pero antes de que pudiera hacerlo. Antes de que pudiera siquiera sentarme. El viento se levantó de golpe. Las velas se apagaron. Y en la oscuridad total, una voz habló detrás de mí. No el susurro de antes. No la súplica débil y rota. No. Esta vez, no era solo Estela. Era algo más. Algo que la sostenía, que la reclamaba. Rubén. Mi cuerpo se tensó. La voz era la de ella. Pero no era ella. No puedes deshacer lo que hiciste. Un frío helado me recorrió la espalda. Porque en ese instante, entendí lo que la bruja no me había dicho. Estela no solo estaba atrapada. No estaba sola. Y lo que la tenía. No pensaba dejarla ir. El aire se volvió denso. No solo frío. Pesado. Como si algo invisible se estuviera hundiendo sobre mis hombros, sobre mi pecho, sobre mi piel. La vela tembló una última vez y se apagó por completo. Y en la oscuridad. No estaba solo. Rubén. No era su voz. Era su tono. Era el mismo susurro quebrado, la misma súplica rasgada, pero había algo más debajo. Algo que la sostenía. Algo que hablaba con ella, a través de ella. No puedes deshacer lo que hiciste. Mi cuerpo no se movió. No porque no quisiera. Sino porque no podía. Era como si la sombra misma de la casa se hubiera enredado en mis extremidades, anclándome en ese sitio, obligándome a escuchar. Algo crujió en la madera. Algo se deslizó en el techo. Y frente a mí, en el rincón más oscuro de la sala. Se movió. La primera vez, lo vi solo con el rabillo del ojo. Un destello en la penumbra. Un cambio en la textura de la sombra. Pero la segunda vez, lo vi bien. Negro. Demasiado alto. Demasiado delgado. Sin rostro, pero con algo peor que ojos. Porque aunque no tenía nada en el rostro vacío, sabía que me miraba. Y que sonreía. No sé cuánto tiempo pasó. Segundos. Minutos. Años. Porque cuando finalmente pude moverme, el aire ya no se sentía igual. El frío seguía ahí. Pero la presencia había retrocedido. Se había ocultado otra vez en las sombras, observando, esperando. Y yo ya no podía seguir esperando. Volví con la bruja antes del amanecer. Me abrió la puerta sin decir una palabra. Dímelo, le exigí. La anciana suspiró y se sentó junto al fuego. Siempre supiste lo que hacías, Rubén. Pero no sabías lo que estabas llamando. Dímelo. Me miró a los ojos. Largo. Como si estuviera buscando algo dentro de mí. Y luego, habló. Si realmente quieres romper el vínculo, debes regresar a donde todo terminó. El río. El agua que se tragó a Estela. Ahí harás el corte, continuó. Pero el corte requiere algo a cambio. No pregunté qué. Porque ya lo sabía. No hay justicia sin precio. No hay castigo sin consecuencia. ¿Estás dispuesto? Preguntó la bruja. No respondí. Pero en mi silencio, ella supo la respuesta. Esa noche, me preparé para ir al río. Me aseguré de llevar todo lo necesario. Me aseguré de estar listo. Pero justo cuando estaba por salir. Justo cuando mi mano tocó el picaporte. Los pasos sonaron detrás de mí. Lentos. Deliberados. Volteé, esperando ver solo sombras. Pero esta vez, no eran solo sombras. Estela estaba de pie en el umbral de la habitación. O al menos, lo que quedaba de ella. No era Estela.
Se parecía a ella. Tenía la misma forma, la misma silueta, el mismo cabello cayéndole sobre los hombros. Pero no era ella. La piel estaba demasiado pálida, como si la sangre la hubiera abandonado hace mucho. Los ojos eran pozos oscuros, hundidos en sombras. No había pupilas. No había reflejo. Solo vacío. ¿Y la boca? La boca era lo peor. Estaba torcida en una sonrisa que no era suya. Una sonrisa que era otra cosa. Una burla. Una mentira. Rubén. Mi cuerpo se tensó. La voz era la misma que había escuchado susurrar en las sombras, la misma que me llamaba en las noches, pero ahora tenía algo más. Algo que arañaba. Algo que quería entrar en mi piel. No podía moverme. La cosa que llevaba el rostro de Estela dio un paso. Y otro. El suelo crujió bajo su peso, aunque parecía no tocarlo realmente. No fue hasta que la tuve a un suspiro de distancia que mi cuerpo reaccionó. Con un latido frenético, con una fuerza arrancada de algún rincón de mi alma, me obligué a salir de ahí. Corrí. No pensé. No respiré. Solo corrí. El camino al río se sentía interminable. Las sombras parecían moverse conmigo, los árboles torcidos en formas que no reconocía. Pero no me detuve. No hasta que el agua apareció frente a mí. Oscura. Fría. Esperando. El río. Ahí donde todo terminó. Ahí donde debía acabar. Saqué las cosas que la bruja me había dado. Un puñado de sal. Un cuchillo viejo con el mango envuelto en hilo rojo. Y una vela, que no debía apagarse sin importar qué pasara. Encendí la vela. La llama parpadeó en el viento. El agua frente a mí se agitó, como si algo bajo la superficie hubiera sentido mi presencia. Empecé el ritual. El aire se volvió más denso. El viento rugió entre los árboles. Y en la oscuridad, algo despertó. Los susurros vinieron primero. Decenas. Cientos. Voces rasgadas flotando entre las sombras, arrastrando mi nombre, riendo, suplicando. Las figuras vinieron después. Formas delgadas emergiendo de la maleza, del agua, de la niebla que se alzaba del suelo. No eran humanos. No eran animales. Eran otra cosa. Y todas venían por mí. El último paso del ritual requería sangre. Un corte. Un sacrificio. Tomé el cuchillo con firmeza. Lo acerqué a mi palma. Pero antes de que pudiera terminarlo. Antes de que pudiera sellar la decisión. Una mano helada se cerró alrededor de mi muñeca. El contacto me paralizó. Y la voz. La voz ahora sonaba humana. Quebrada. Asustada. Como ella. No me dejes aquí. No era el susurro vacío. No era la burla. Era Estela. Estela de verdad. Y por primera vez, no supe qué hacer. Sus dedos eran hielo sobre mi piel. No como un cadáver. No como la muerte. Era un frío más profundo, más viejo. Un frío que venía de otro sitio, de otra realidad. Y sin embargo. Era Estela. No me dejes aquí. Su voz ya no era la de las sombras. Era su voz. Pero algo en mí sabía que no podía confiar en eso. Porque lo que la sostenía, lo que la reclamaba, aún estaba ahí. Esperando. Observando. Hambriento. El río rugió. Las sombras se estiraron. El aire vibró con susurros que no venían de este mundo. Y en el borde del agua, Estela me miró. Sus ojos, antes vacíos, estaban llenos de algo que no había visto en ella en mucho tiempo. Algo que no supe si era amor. O terror. Rubén, por favor. Su agarre se apretó. Su otra mano se levantó, buscando mi rostro, su tacto helado contra mi mejilla. Por un instante, vi a mi esposa. No a la mujer que me traicionó. No a la sombra que me había perseguido. Sino a ella. Y la duda se clavó en mi pecho.
La bruja dijo que tenía que cortar el lazo. Que Estela estaba atrapada. Que si no lo hacía ahora, nunca se iría. Pero no dijo qué pasaría si intentaba salvarla. Si podía salvarla. Si aún quedaba algo humano en ella. Y ahí, de pie entre el agua y la oscuridad, supe la verdad. No era solo Estela la que estaba atrapada. Yo también. El viento se levantó. Las sombras avanzaron. Las voces se volvieron gritos. Era ahora o nunca. La vela parpadeó en mi mano. El cuchillo tembló sobre mi palma. Estela sollozó. Y en ese instante, decidí. Corté. No mi piel. No el vínculo. Corté las reglas. Las de la bruja. Las del castigo. Las del destino. Tomé a Estela entre mis brazos y la jalé con fuerza, arrancándola de las sombras, de lo que fuera que la tenía atrapada. La corriente se volvió contra nosotros. El viento huyó. Y el mundo. El mundo rugió como si estuviera partiéndose en dos. No sé cuánto tiempo pasó. Segundos. Horas. Días. Solo recuerdo el momento en que el viento se detuvo. El agua se calmó. Las sombras desaparecieron. Y el silencio cayó sobre todo. Un amanecer pálido rompió la noche. Y cuando miré a mi lado, Estela ya no estaba. Ni su cuerpo. Ni su sombra. Ni su voz. Solo el río. Solo la soledad. Solo yo. Regresé al pueblo sin decir una palabra. Nadie preguntó. Nadie miró. Y con el tiempo, nadie mencionó su nombre otra vez. Pero a veces. Cuando la noche es lo suficientemente oscura. Cuando el viento sopla en la dirección correcta. Creo escucharla. No como una sombra. No como un susurro. Sino como un recuerdo. Como el eco de algo que alguna vez fue real. Rubén. Y aunque nunca volteo. Aunque nunca respondo. En el fondo de mi alma, sé que Estela nunca se fue del todo. Porque algunas traiciones nunca son olvidadas. El pueblo olvidó. O al menos, eso pretendían. Después de aquella noche en el río, nadie volvió a mencionar su nombre. Nadie preguntó qué había sucedido realmente. Para ellos, Estela se había ido, arrastrada por algo que no comprendían, y lo único que podían hacer era no hablar de ella. Pero yo sabía la verdad. Porque aunque el tiempo avanzó y los días se volvieron meses, yo nunca pude escapar del todo. Los primeros días fueron los más extraños. Volver a la casa y encontrarla vacía, realmente vacía. Sin su sombra acechando en las esquinas. Sin su voz llamándome desde los rincones. El silencio era otro. No pesado. No lleno de algo que no podía ver. Solo, vacío. Por primera vez en mucho tiempo, la casa era mía de nuevo. Pero entonces, ¿por qué sentía que algo aún faltaba? Los rumores sobre mí no desaparecieron de inmediato. Los hombres me observaban de reojo cuando entraba a la cantina. Las mujeres bajaban la voz cuando pasaba por la plaza. Y aunque nunca dijeron nada en mi cara, podía sentir la pregunta en sus miradas. ¿Qué hiciste? ¿Cómo terminó realmente? Yo no les di respuestas. Porque ni siquiera yo las tenía. Un día, la bruja vino a verme. No la esperaba. La encontré sentada en mi patio, con una vela encendida entre las manos y los ojos clavados en el horizonte, como si estuviera viendo algo que yo no podía. Me quedé de pie en la entrada, observándola en silencio. No debiste hacerlo, dijo sin mirarme. No pregunté a qué se refería. Los dos lo sabíamos. La sacaste, pero no la liberaste. Mi garganta se cerró. La bruja giró el rostro hacia mí, y por primera vez, vi un atisbo de compasión en sus ojos. Algunas almas no pueden volver. Pero tampoco pueden quedarse. No supe qué responder. No supe qué significaban realmente sus palabras. Pero algo dentro de mí ya lo entendía. El tiempo siguió pasando. Los hombres volvieron a hablarme.
Las mujeres dejaron de susurrar. El pueblo comenzó a actuar como si todo hubiera sido un mal sueño. Como si Estela nunca hubiera existido. Y por un tiempo, quise convencerme de lo mismo. Pero en las noches. Cuando la luna se alzaba sobre los campos. Cuando el viento soplaba entre los árboles. Cuando el río corría en la distancia con su murmullo eterno. La escuchaba. No como un lamento. No como una sombra. No como una maldición. Sino como un susurro. Como un nombre dicho con un último rastro de calor. Rubén. Y cada vez que la oía, cerraba los ojos. Porque ya no sabía si era ella. O solo mi culpa llamándome desde el otro lado.